presidente de la República. Otra cosa distinta es que la Corte pueda controlar proyectos de ley, que fue lo que ayer se pedía por parte de la dirigencia indígena. En principio, la Corte Constitucional no es competente para pronunciarse sobre proyectos de ley, salvo que sean aquellos que son, dentro del trámite legislativo, aprobados por la Asamblea Nacional y objetados por inconstitucionales por el presidente de la República, pero es un tema distinto. Es decir, aquí no hay el tema de que usted puede, antes de remitir el proyecto de ley a la Asamblea, pasar por la Corte Constitucional. La Corte no tiene esa competencia. Doctor, precisamente por este tema, ¿usted viera algún conflicto si en el futuro viéramos al presidente recurrir a la Corte Constitucional? ¿Pudiera hacerlo tal vez para brindar las garantías de que lo que se está haciendo es adecuado y bajo la Constitución? No, la Corte Constitucional no tiene esa competencia. Yo hago presente que en el pasado también se ha intentado acudir a la Corte o al ex Tribunal Constitucional en esta clase de circunstancias, y tradicionalmente nuestro tribunal y nuestra Corte Constitucional se ha declarado incompetente para tomar esa clase de decisiones. ¿Por qué? Porque lo único que puede controlar la Corte es lo que ha sido aprobado como proyecto de ley por parte de la Asamblea y objetado por el presidente de la República, o lo que es sancionado por el presidente de la República. La ley está vigente y usted la demanda en la Corte Constitucional. Doctor, ayer después de las 7 de la noche pudimos observar, creo yo, la mayoría de los ecuatorianos, este diálogo entre diferentes sectores sociales y los representantes del gobierno nacional. En vista de que durante estos últimos 12 días de protestas en el país, los pedidos no estaban dirigidos al resto de medidas económicas y laborales, ¿cuál será el rol entonces de la Asamblea Nacional en estos próximos días para poder acatar lo que se ha dispuesto desde el gobierno nacional en materia económica? Bueno, a mí me encantaría decirle que haya Asamblea Nacional, ¿no? Porque lo que ha hecho durante los últimos 12 días el presidente de la legislatura y todos los legisladores es una real vergüenza. Esta gente no se ha reunido, ni siquiera se reunieron en Guayaquil o en algún otro sitio, porque claro, había un decreto de excepción que la Asamblea debía controlar, no han hecho absolutamente nada. Bueno, aquí lo que tenemos es una serie de parloteadores que tienen el título de asambleísta. Yo supongo que esta gente no cobrará este mes. Ojalá que sí fuera. Pero bueno, sería exigirle decencia a esa clase de gente, ¿no? Y eso es imposible. Doctor Ollarte, ¿el estado de excepción hasta cuándo debería quedarse? ¿Cuál es la extensión que la ley le permite? ¿Estaría dentro del tiempo y dentro de lo que cabe un estado de excepción? Es decir, ¿sí se mantiene la posibilidad de que este sea calificado como constitucional? Bueno, la Corte ya lo calificó como constitucional, no hay una segunda declaración de constitucionalidad. Ahora le corresponde al presidente de la República determinar si debe o no mantener el estado de excepción. Hago presente que hasta este momento el estado de excepción no ha sido derogado por parte del presidente de la República. Entiendo yo que las condiciones aún no se dan para la derogación del decreto de excepción, porque tampoco está claro lo que se estaba conversando ayer. Todavía hay opiniones respecto de qué va a pasar con el decreto 883 que suprime los subsidios a los combustibles. Porque una cosa es que usted diga que se derogue inmediatamente el 883 y otra cosa es que usted diga, como se ha indicado en los acuerdos, que se tiene que dictar un decreto sustitutivo del 883, lo cual quiere decir que el decreto 883 sigue vigente. Doctor, también sería importante que usted nos brinde un camino claro para que la ciudadanía, sobre todo los cuencanos que en estos últimos días han estado confundidos respecto a las competencias que se tienen en materia de transporte, por lo que había dispuesto la Agencia Nacional de Tránsito, en permitir el aumento de hasta 10 centavos en el uso de los buses urbanos en este caso. La empresa de movilidad y el municipio de Cuenca han sabido indicar que no permiten que se aumente esos 10 centavos, es decir, pasar de 30 centavos a 40 centavos. Ahí había una especie de confusión por el decreto de la Agencia Nacional de Tránsito y por lo que establecen las competencias de los distintos GAT municipales. En este caso, ¿qué es lo que compete, tomando en consideración que ya no está vigente o ya no va a estar vigente el decreto ejecutivo 883? Bueno, yo le debo insistir una vez más, el 883, hasta donde se sabe, no está derogado aún, así que todavía está vigente el decreto que elimina subsidios, la primera cosa que usted tiene que tener presente. Hasta que no se lo derogue regularmente, sigue vigente, y por lo tanto usted verá que en las gasolineras el precio es sin subsidio.
En segundo lugar, la competencia en materia de tránsito, según la Constitución ecuatoriana, es de los municipios. Y específicamente el tema de fijación de tarifas, que es parte de esa competencia constitucional, corresponde a los municipios según el Código de Organización Territorial. Lo que ocurrió es que hubo muchos municipios que por razones que ellos sabrán, algunos dirán electorales, de conveniencia, no tomaron la decisión respecto de la eliminación de subsidios y la revisión de las tarifas. Como teníamos un paro de transportes, que fue lo primero que ocurrió, porque aquí usted también tiene un sector de transportistas que no son nada inocentes en esta materia, y lo primero que hacen, en lugar de ver el tema, que naturalmente es comprensible, de la revisión de las tarifas frente a la eliminación del subsidio, deciden una paralización. Estos señores también lo hicieron. Yo entiendo que seguirán nomás los procesos penales contra estos señores que han paralizado un servicio público. Pero bueno, en esa materia, lo que hizo la Agencia Nacional de Tránsito frente a la eliminación de los municipios y para poder levantar el paro de los transportistas fue expedir este acuerdo en el que se disponía un aumento de hasta 10 centavos en la tarifa de los transportes públicos, con un máximo de 40 en el caso, porque hay municipios de los cuales la tarifa ya estaba en 35. Entonces, hasta los 40 centavos. Ese acuerdo está ahí. Pero la competencia en la fijación de las tarifas no la pierden los municipios. No es que porque estábamos en estado de excepción, los municipios perdían una competencia constitucional. Eso no es así. Doctor, no quisiera perder la oportunidad, usted como un experto en materia constitucional, poder entrever si hubo vulneración, como se ha venido discutiendo y ha sido un tema bastante acalorado incluso a través de las redes sociales, de el famoso derecho a la resistencia. ¿Ha visto usted la posibilidad de que este derecho haya sido vulnerado durante estas medidas de hecho que se han quedado en el país por algo más o menos de 12 días? A ver, le voy a ser bien claro en ese tema. Si usted se mete al derecho de resistencia, no quiere decir que no hay consecuencias cuando usted se resiste. El derecho de resistencia es que usted se opone, de hecho, a actos que usted estima violatorios de la Constitución o de la ley cuando perjudiquen a terceros, no a sí mismo, porque para eso usted tiene a la jurisdicción constitucional. Pero el que se resiste tiene que sufrir las consecuencias. Eso ha sido el origen del derecho de resistencia. Parece que solo en el Ecuador no entendemos, yo me resisto y no me pasa nada. No es así. Yo me resisto y sufro las consecuencias de la resistencia. Es un derecho harto heroico, no es un derecho de cobardes, ese tema del derecho a la resistencia. Entonces, diciendo yo me resisto, pero yo no sufro ninguna consecuencia. Ahí fíjese bien lo que es el derecho de resistencia, pues no es cualquier cosa. Es decir, que a la luz de esas declaraciones y análisis, el hecho de que se esté investigando y que en las últimas horas incluso ha sido detenida la prefecta de Pichincha, entre otras autoridades, incluso políticos a nivel nacional, estaría bien. A ver, eso es otra cosa. Una cosa es el derecho de resistencia y otra cosa es que usted, yo no estoy diciendo qué es lo que habrá hecho o dejado de hacer la señora Pavón, que representa muy pocos por acá, pero bueno, ese es parte del sistema electoral público. Se le imputa de que ella habría autorizado la utilización de maquinaria de la prefectura de Pichincha para bloquear vías. El bloqueo de vías es un delito. Nos vamos a sacar el cuerpo y aquí no han existido actos de carácter delictivo. Está muy bien que los señores lleguen a acuerdos respecto del 883, que a dónde van a ir los subsidios, que a dónde van a ir los recursos, y otra cosa es el daño a la propiedad pública y privada. El edificio de la Contraloría ha sido quemado 3 veces. ¿Qué quiere decir que eso? Perdón y olvido. Bueno, así es bien fácil. Entonces yo también puedo el día de mañana reunir a un grupo de personas, salir a quemar, salir a destruir. Bueno, dejemos nomás ahí porque esto es protesta, ¿no? Eso no es así. Ahora, los procesos penales tendrán que seguir su curso. La Fiscalía no depende del Poder Ejecutivo, así es que entiendo yo que ahí habrá la actuación primero de Fiscalía y luego de los jueces respecto de este tema de Paola Pavón y compañía, porque hay otros también que están siendo también aprehendidos en este momento. Claro, yo le hacía la consulta precisamente porque podíamos observar minutos atrás videos donde ella habla de que se le está aprendiendo únicamente por haber resistido, por haber sido oposición al gobierno actual y de ahí nacía precisamente la coyuntura de este famoso derecho de resistencia que le hacíamos la consulta. Entonces, claro. Sí, dígame usted, doctor. Claro, los delincuentes comunes también pueden decir que se resisten a cualquier cosa. Yo no lo voy a discutir, yo no voy a discutir lo que la señora Pavón quiere justificar su actuación. Una cosa es que ella diga y sostenga, como le he escuchado, de que ella no ha dispuesto ninguna
bloqueo de vías ni nada por el estilo. Bueno, para eso estará el proceso. Pues yo entiendo que hay elementos de cargo. No supongo que no es una detención gratuita. Pues no creo que la Fiscalía se está prestando para un sainete y de que se está deteniendo a cualquier persona por el mero hecho de ser opositor. Eso pasaba en el gobierno de la señora Pavón, ¿no? Finalmente, doctor, ¿cabe que la Corte Constitucional en los siguientes días haga un control, un checklist de todo lo que ha sucedido en los últimos días en el país a raíz precisamente de las medidas de hecho, o simplemente la Corte debería esperar de que cualquiera que se sienta perjudicado de una acción anticonstitucional recurra a ella? Claro, a ver, no, tampoco es que es complicado acudir a la Corte. Cualquier persona puede acudir a la Corte con una demanda de inconstitucionalidad. No hay que equivocarse. De hecho, desde el año 1992 se le quitaron al entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, que es el predecesor del Tribunal Constitucional, que a su vez es el precedente de la Corte Constitucional, las facultades de controlar de oficio esta clase de disposiciones, porque eso politiza a los órganos de control constitucional. Y nosotros lo vivimos hasta el año 1992, cuando el Tribunal de Garantías ejercía control de oficio. No lo hacía pues precisamente respecto de los actos evidentemente inconstitucionales, sino aquellos que tenían contenido y carácter político. Entonces, para evitar eso, no solo en el Ecuador, sino en el derecho comparado, se evita que estas cortes, que tienen mucho poder, ejerzan además control de oficio. Entonces hay que acudir a la Corte si alguien estima que hay alguna decisión de carácter constitucional. Incluso sobre el decreto 883 siempre se pudo acudir a la Corte Constitucional. Otra cosa es que la Corte se demore 500 años en despachar, ¿no? Perfecto, doctor Ollarte, está bastante clara la explicación y desde luego el análisis que nos ha sabido brindar sobre lo que ha venido sucediendo y lo que se pudiera esperar suceda en los siguientes días y horas. Siempre un placer. Fue el doctor Rafael Ollarte, especialista en Derecho Constitucional, quien ha estado con nosotros en la hora clave de la W. Nos ha sabido explicar el alcance del estado de excepción, además de las medidas que ha tenido y ha tomado el gobierno. ¿Qué se pudiera esperar referente de esto en los siguientes días y horas? Si se ha perdido cualquier tramo de esta entrevista en las redes sociales de la W, puede reprisarla completa. Nos ratificamos en alguna de la información que se ha venido dando en los últimos minutos. La Fiscalía habría detenido a la prefecta de Pichincha para investigaciones, Paola Pavón,